Inspiración onírica. Dalí afirmó que la inspiración para esta pintura surgió de un sueño surrealista que tuvo. En su sueño, vio relojes blandos colgando de las ramas de árboles muertos, lo que luego plasmó en esta obra. Técnica meticulosa. Aunque la pintura parece haber sido creada con facilidad, Dalí empleó una técnica meticulosa para lograr el efecto deseado. Pasó horas observando relojes en movimiento y estudiando la luz y la sombra para capturar la sensación de tiempo disolviéndose. Representación de la relatividad. Los relojes blandos y derretidos en la pintura se interpretan a menudo como una representación visual de la teoría de la relatividad de Einstein, que sugiere que el tiempo es relativo y puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Significado personal. Aunque la pintura se ha interpretado de diversas formas, Dalí afirmó que tenía un significado personal para él. Los relojes blandos simbolizaban la idea de la relatividad del tiempo y cómo los recuerdos pueden distorsionarse y fundirse en la mente humana. Referencias a la desintegración. Algunos críticos sugieren que la presencia de relojes derretidos y la ausencia de vida en el paisaje representado podrían ser una alusión a la entropía y la idea de la desintegración inevitable del tiempo y la materia. Impacto cultural duradero. La persistencia de la memoria se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del arte del siglo XX y ha dejado un legado duradero en la cultura popular. Ha sido objeto de numerosas parodias, reinterpretaciones y referencias en películas, música y otros medios. La noche es una de las obras más icónicas del pintor holandés Rembrandt van Rijn, realizada en 1642. Esta pintura también es conocida como la Ronda Nocturna, en neerlandés, de Nachtwacht. Aunque es famosa por su dramatismo y composición magistral, hay varias curiosidades interesantes asociadas con esta obra. El nombre original, aunque popularmente se conoce como la Ronda Nocturna, originalmente fue encargada como un retrato de grupo de los guardias civiles de Ámsterdam por parte de la compañía de arcabuceros. Su verdadero título es Melisse Company of District 2 under the command of Captain Frans van Imcock. El tamaño de la obra, La Noche, es excepcional en tamaño. Mide aproximadamente 363 centímetros por 437 centímetros y 142,9 in por 172,0 in, lo que la convierte en una de las pinturas más grandes de su tiempo. La técnica de Rembrandt. Rembrandt empleó una técnica conocida como chiaroscuro en esta obra, que implica fuertes contrastes entre la luz y la sombra para crear drama y profundidad. Esta técnica se destaca especialmente en la forma en que ilumina y enfoca la atención en los personajes centrales. La inclusión de la luz. Rembrandt utilizó la luz de manera magistral en La Noche. Aunque es una escena nocturna, la luz parece emanar de la pintura misma, destacando las figuras y creando un efecto teatral impresionante. Los personajes en acción, a diferencia de los retratos típicos de la época, en los que los sujetos posaban estáticamente, los personajes de La Noche parecen estar en medio de la acción, lo que añade una sensación de dinamismo y movimiento a la obra. La interpretación de la escena. A lo largo de los siglos, ha habido numerosas interpretaciones sobre la escena representada en La Noche. Algunos creen que retrata una formación militar, mientras que otros sugieren que muestra a los guardias civiles preparándose para una marcha nocturna. La Balsa de la Medusa, una obra maestra del romanticismo, representa uno de los eventos más trágicos y controvertidos en la historia marítima francesa, el naufragio de la fragata Medusa en 1816. Aquí hay algunas curiosidades adicionales sobre esta impactante pintura. El contexto histórico. La fragata francesa Medusa encalló en la costa de Mauritania mientras transportaba colonos a Senegal. El naufragio resultó en un desastre humanitario, ya que solo un pequeño grupo de sobrevivientes logró escapar en una balsa improvisada después de que las autoridades abandonaran a la tripulación y a los pasajeros. La polémica. Géricault, fascinado por la tragedia y la injusticia que rodearon al naufragio, decidió representar el evento en una escala monumental. Su pintura no solo capturó la desesperación de los náufragos, sino que también fue una crítica mordaz a la incompetencia y corrupción de las autoridades francesas. El realismo. Géricault dedicó una considerable cantidad de tiempo a investigar el tema del naufragio, entrevistando a sobrevivientes y estudiando cadáveres. Esta dedicación al realismo se refleja en los detalles gráficos y la intensidad emocional de la pintura. El estudio anatómico. Para asegurarse de que los cuerpos en la pintura fueran anatómicamente precisos, Géricault realizó numerosos estudios anatómicos y contrató a modelos para posar como náufragos. Incluso visitó la morgue para estudiar cadáveres.
La composición dramática. La composición de la pintura es altamente dramática, con los náufragos luchando por sobrevivir en una balsa frágil y superpoblada en medio de un mar tempestuoso. La desesperación y el sufrimiento de los personajes están magistralmente capturados por Geri Kaul. El impacto social. La balsa de la Medusa se convirtió en un símbolo de la injusticia social y la lucha por la supervivencia en la sociedad francesa de la época. La pintura provocó un intenso debate público sobre el papel del gobierno y la élite en la protección de los ciudadanos comunes. Modelo desconocida. Aunque se cree que la modelo para La Venus del Espejo fue una de las favoritas de Velázquez, la identidad exacta de la mujer sigue siendo un misterio. Algunos historiadores del arte especulan que podría haber sido una de las amantes del pintor, pero no hay evidencia concluyente al respecto. Influencia de Tiziano. Velázquez era un admirador del maestro renacentista Tiziano, y se puede ver su influencia en La Venus del Espejo. Se dice que Velázquez estudió cuidadosamente las obras de Tiziano durante su viaje a Italia y adoptó algunas de sus técnicas, como el uso magistral de la luz y la sombra, en esta pintura en particular. Polémica en la corte. Cuando Velázquez presentó La Venus del Espejo a la corte española, la obra fue objeto de controversia debido a su representación explícita de una figura femenina desnuda. Algunos miembros de la corte consideraron la obra inapropiada y sugirieron que se cubriera con un velo, lo que enfureció a Velázquez, quien se negó a hacerlo. Reflejos simbólicos. El espejo sostenido por Cupido en la pintura no solo refleja la imagen de Venus, sino también la figura de varias deidades mitológicas, incluyendo a Cupido mismo. Este uso del espejo como dispositivo simbólico añade una capa de complejidad al significado de la obra, sugiriendo temas de amor, vanidad y mitología. Análisis técnico. Estudios recientes han revelado detalles interesantes sobre la técnica de Velázquez en La Venus del Espejo. Se ha descubierto que Velázquez utilizó una técnica de pincelada suelta y fluida, típica de su estilo, para crear una sensación de luminosidad y realismo en la piel de la figura femenina. Restauraciones y descubrimientos. Durante una restauración de la pintura en el siglo XX, se descubrió que Velázquez había realizado cambios significativos en la composición original. En particular, se reveló que la Venus originalmente tenía una actitud más seductora, con una mano descansando sobre su vientre en lugar de en su pecho, lo que sugiere que Velázquez pudo haber alterado la pose para hacerla más modesta. El Coloso es una pintura inacabada de Goya, que muestra a un gigante monstruoso emergiendo de las sombras y caminando entre los cadáveres y ruinas de una ciudad devastada. Aquí hay algunas curiosidades sobre esta obra. Interpretación del gigante. Aunque la identidad exacta del gigante en El Coloso es objeto de debate, se ha sugerido que podría representar al pueblo español levantándose contra la opresión o incluso personificar a la guerra misma. Esta ambigüedad permite una variedad de interpretaciones sobre el significado de la obra. Influencia de la guerra. El Coloso fue pintado durante la ocupación napoleónica de España y la Guerra de Independencia Española, eventos que tuvieron un impacto profundo en Goya y su obra. La violencia y la devastación de la guerra se reflejan claramente en la atmósfera sombría y la temática apocalíptica de la pintura. Abandono de la obra. Aunque Goya comenzó a trabajar en El Coloso con la intención de incluirlo en su serie de pinturas para la Quinta del Sordo, nunca lo completó. Se desconoce la razón exacta de por qué dejó la obra inacabada, pero su estado incompleto ha añadido un aura de misterio y fascinación a la obra. Influencia del romanticismo. El Coloso es considerado uno de los primeros ejemplos del romanticismo en la pintura española. Aunque Goya era un artista de transición entre el rococó y el romanticismo, esta obra en particular muestra la influencia del movimiento romántico en su enfoque del tema, con su énfasis en lo sublime y lo sobrenatural. Impacto emocional. La composición dramática y el uso magistral de la luz y la sombra en El Coloso crean una atmósfera intensamente emocional que ha cautivado a los espectadores durante siglos. La sensación de desesperación y desolación que transmite la pintura hace que sea una de las obras más poderosas y conmovedoras de Goya.